Hermanos, las relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios no son de poco valor. Deseo justificar un poco el título de mi tema. Cultivando relaciones piadosas entre el pueblo de Dios. Sabemos, hermanos, que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Lo sabemos. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la gente. El conjunto de personas salvadas por gracia mediante la fe en Jesucristo, a las que el Señor reúne en comunidades locales específicas. Y sabiendo que la iglesia son las personas, hallamos el sentido de poder considerar un tema así, como lo es el trato que existe entre las personas que componen una iglesia. La materia prima de una iglesia es la gente, personas conviviendo con personas, personas reuniéndose con personas, gente aunándose con gente, individuos identificándose y viviendo y compartiendo con otros individuos, por lo que el asunto de las relaciones entre ellos es de vital importancia, hermanos, porque no somos materia inerte, sino gente relacionándose con gente. Me pregunto yo, a este nivel horizontal, ¿habrá algo más importante que aprendernos a relacionar entre el pueblo de Dios? Es que, hermanos, si su equipo celular se descarga, ¿usted qué hace? ¿Verdad? De forma inerte. Su celular no tiene ninguna relación especial con el cargador, es lo que le quiero decir. Usted lo puede reemplazar, ¿no es así? ¿Y qué pasa? Si es compatible, vea, lo carga igual. Este recibió el beneficio de otro y el teléfono no lo pensó mucho, ni el cargador tampoco. Pero no pasa así en la iglesia, hermanos. Todo, escuche bien, todo el bien que usted y yo nos podamos hacer, Dios lo hará a través de las relaciones interpersonales. ¿Se había puesto a pensar en eso? Que es que si yo, por ejemplo, quiero beneficiarlo a usted, no me le paro al lado, como recargando el teléfono, ¿verdad? Y de pronto el hermano dice, ay, qué bendición haber estado al lado de mi hermano en culto. Me puso su hombro aquí y mire, ahora lo entiendo todo. No, hermanos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre nosotros? Que si yo quiero hacerle un bien a usted, me toca relacionarme con usted. Eso es lo que pasa. El ser pueblo de Dios, según la Biblia, nos cataloga como un pueblo especial. Yo pienso siempre en 1 de Pedro 2:9, ¿no? Mas vosotros sois, y una serie de títulos enormes que creo que a veces nos es más grande que la vestidura de Saúl al pobre David. Nos queda todavía grande. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso quiere decir que somos un pueblo singular. Y en virtud de esto, no nos relacionamos unos a otros como personas naturales, sino que nos relacionamos unos a otros como parte de un pueblo especial. Entonces, nuestras relaciones entre la iglesia deberían ser relaciones especiales que corresponden a personas que son parte de un pueblo especial. Si fuéramos un pueblo común, pues nos relacionamos a nivel común. Si somos un pueblo especial, nuestras relaciones deben ser especiales. Las relaciones interpersonales en una iglesia y en general en la iglesia de Cristo son el medio por el que fluyen muchos de los principios bíblicos. Miremos, por ejemplo, dos palabras muy comunes en la iglesia: unidad y comunión. ¿Son comunes estas palabras? ¿Las he escuchado, si acaso, cuando nos reunimos como iglesia? Sí, varias veces, ¿no? Unidad y comunión. Son palabras que son patrimonio nuestro. ¿No es acaso la unidad una procura de la iglesia y de todas las iglesias de Cristo? Por supuesto. ¿No es la comunión en el Señor una de nuestras metas y más bellos patrimonios que tenemos como cuerpo de Cristo? Por supuesto.
Lo que ocurre es que estas dos virtudes, unidad y comunión, se alimentan de las relaciones interpersonales. ¿Cómo crece la unidad? Lo que le quiero decir es que crece a través de las relaciones interpersonales. ¿Y cómo crecemos en comunión? A través de las relaciones interpersonales. Yo entiendo, hermanos, que la base de la unidad no son nuestras relaciones, es la palabra de Dios, es la doctrina, es la verdad. Esta es la base de la unidad, pero en la práctica muchos principios no tendrían sentido a menos que nos tratemos de forma cercana e íntima. Efesios 4, 11 al 16, quiero que usted mire cómo la Escritura plantea el asunto de la unidad y la comunión. Y quiero que mire cuáles son los canales por donde fluye estos beneficios y los medios por medio de los cuales se logran estos beneficios. Efesios 4, 11 al 16 dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? El fin de que ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Entiéndase aquí, la obra del servicio, el trabajo de servirse. Quiere decir que sus maestros, pastores, cumplen bien su función, les enseñaremos a ustedes cómo servirse unos a otros. ¿Nota? Así que, hermanos, pero sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, mire qué lindo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el modelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un beneficio para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire muy bien esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que, aunque usted no haya leído nunca la Biblia, no piensa que el crecimiento espiritual nos va a tener estando unidos unos a otros, ¿verdad? Entonces, hermanos, péguense harto, a ver, arrime su silla al otro, harto, porque así, mire, crecemos espiritualmente. El que haya leído la Biblia, al menos superficialmente, sabe que no es eso. Hermanos, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo es un cuerpo bien concertado, unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente? ¿Qué es eso? Hermanos, que nosotros nos vamos a tratar con otros y a beneficiarlos. Así que la unidad, la comunión es un bello fruto que va a venir a través de las relaciones interpersonales que podamos tener. La manera de relacionarnos unos a otros en la iglesia demostrará y repercutirá en la asimilación de los principios bíblicos y aportará para la madurez de todos como iglesia. Pero lo más importante, hermanos, es que al mantener relaciones interpersonales piadosas entre la iglesia, relaciones que promuevan la comunión y la unidad, entonces podremos desarrollar de una mejor manera las tareas que el Señor nos encomendó como iglesia. La unidad y la comunión son un beneficio en sí. Pero la mayor ganancia quizás es que si logramos concertarnos, vamos a cumplir de mejor manera las tareas que Dios nos encomendó como iglesia. ¿Recuerda los 3 propósitos por los que Dios levanta iglesias locales? ¿Cuáles son los 3 propósitos que Dios tiene en mente, por darles un nombre, cada vez que Dios funda una iglesia local? Hermanos, la adoración, la edificación de sus miembros y
la evangelización del perdido. Piensa, hermanos, ¿podremos hacer alguna de estas tareas bien si no tenemos buenas relaciones interpersonales? Aun cuando usted diga, no, yo lo primero que voy a hacer es mantener pura mi relación con Dios. Sí, lo doy por hecho. Pero aun si usted anhela y se esfuerza por tener comunión con Dios, pero no cultiva buenas relaciones interpersonales, le pregunto, ¿podremos hacer bien lo que Dios nos encomendó? Imagine adorar a Dios de todo corazón, o al menos planearlo así, y bajo el principio regulador, porque somos reformados, pero teniendo prevenciones unos a otros, o rencillas, o cargando desprecio en el alma para con un hermano. Yo le pregunto, ¿cómo es la adoración entonces? Así usted cree en el principio regulador, así usted cante himnos, si quiere los salmos de Ginebra, no importa esto. Mi pregunta es, hermano, ¿qué ocurre si no tengo buenas relaciones interpersonales con los hermanos, así tenga un corazón limpio para con Dios? ¿Qué ocurre si tengo mala conciencia con los hermanos con los que adoro? El asunto es, hermanos, que no tendremos o como iglesia no coordinaremos una verdadera adoración espiritual. Romanos 15, 5 al 6, es un texto muy importante porque si usted nota el contexto de Romanos 15, nos está hablando de que nosotros deberíamos procurar recibir al débil, no para contender con él, y debemos estar unánimes en un mismo espíritu, y el contexto de Romanos 15 es un contexto eclesial donde nos anima a la unidad, pero llegamos al versículo 5 y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vean lo que apunta el apóstol? Quiero que sean unánimes, quiero que sean de un mismo sentir. ¿Para qué? Para que podamos glorificar a Dios. Ponga eso en otro sentido. Y es que si no somos unánimes, si nosotros no somos de un mismo sentir, gracias a que no tenemos buenas relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios, no podremos adorar corporativamente a Dios como Él lo requiere, O imagine la labor de edificarnos mutuamente si no nos podemos hablar ni siquiera unos a otros. Sea que yo no sepa hablar, porque algunos piensan que es una virtud, yo si hago las cosas así, como las voy sintiendo, las voy diciendo. Una mujer se le acercó, recuerdo a John Wesley, le dijo, creo que tengo el don de decir a la gente así, lo que pienso, directamente, crudamente. John Wesley dijo, creo que ese es uno de los dones que Dios se glorificaría si usted lo entierra. Es verdad. Hermanos, ese no es un don, eso es lo que hacemos todos. ¿Qué tal si usted no puede hablarle a alguien? ¿Cómo lo va a edificar? ¿Sabe, hermano? La medicina es buena. Si usted la da en dosis equivocadas, es mala. ¿Sí? Pero ¿qué tal sea usted el hermano que no puede ni sabe recibir la palabra que se le da? Y usted se siente, no, usted es el centro, ¿verdad? Usted está mimado. Y entonces, hermano, tienes que mejorar aquí. No vuelva a la iglesia, ni carta de renuncia. Vamos, hermano. ¿No se le puede decir entonces nada? ¿No se le puede exhortar en el Señor? No podemos hablarnos de nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Enseñándonos y exhortándonos.
¿Qué tal, hermanos, tratándonos, cada uno buscando nuestro bienestar? Algo así como, voy a invitar a almorzar a este porque le tengo que pedir un favor. Imagine eso. ¿Cómo va a fluir así la edificación mutua? O imagínese tratar de edificar a los hermanos cuando cada uno quiere ser el primero de todos. Primero los Corintios 3, 1-3. Note esta expresión. El apóstol Pablo en primera de los Corintios está atacando el problema de la división en la iglesia. Y miren lo que dice primera de los Corintios 3, 1-3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué piensa que es eso? Es una manera de decirles, hermanos, yo les puedo enseñar y les puedo predicar cosas más profundas, pero no lo he podido hacer. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Qué texto tan importante, porque si nota, se ve que la edificación de una iglesia, su asimilación de la palabra de Dios, su utilidad en el reino se vio estorbada. ¿Por qué? ¿Qué hizo en este caso que la palabra enseñada no tuviera el efecto que se esperara? ¿Qué hizo que su maestro se negara a enseñar cosas más profundas en detrimento de la edificación de sus hermanos? ¿Por qué su maestro se negó a darles lo sólido? Y al negarles lo sólido, los estaba dejando en una estatura espiritual de niños. ¿Y por qué su maestro decidió no hablarles eso? ¿Por qué? Se la pasaban peleando, se la pasaban en celos, se la pasaban en disensiones. Y entonces, ¿qué dijo el apóstol? No, pues aquí si no aprendemos a hacer la A, ¿para qué avanzamos? Así que primero apréndanse a hablar, primero apréndanse a no tener celos, a no andar peleando unos con otros, a no tener prevenciones unos con otros. Cuando aprendamos esa plana, les enseño cosas más profundas. ¿Qué pasa, hermanos? Que pasarán años y ellos todavía en lo mismo y lo mismo. ¿Sí ve, hermanos? Que si no hay buenas relaciones interpersonales, la iglesia no será edificada. No podremos adorar a Dios, no seremos edificados. Usted entonces creo que está apreciando el valor que la Biblia le concede a las relaciones interpersonales en medio de la iglesia. Por último, déjeme señalarle que mi título se llama El cultivo de las relaciones piadosas. El cultivo. ¿Por qué, hermanos? Porque buenas relaciones interpersonales jamás vienen como algo inmediato o espontáneo, sino que es necesario cultivarlas, trabajarlas, desarrollarlas. Hermanos, en la iglesia no es como en la familia. Cuando nace un bebé, ya le entramos a la confianza, ¿verdad? Con el bebé que nació en casa. Pues es de nosotros, ¿verdad? Nadie nos lo presenta, mucho gusto, no. Es nuestro hijo y ya nos aprendemos a tratar así, naturalmente. Pero hermanos, cuando venimos a ser parte de una iglesia, las relaciones interpersonales no es algo que esté en la iglesia, sino que toca cultivar y desarrollar entre nosotros. No podemos pensar que ya que soy nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en mí, entonces ya las relaciones con mis hermanos van a fluir de forma maravillosa, propóngamelo o no me lo proponga. Cultive o no cultive estas relaciones. No, hermanos, así no pasa. Si bien tenemos algo importante, y es que hay una unidad que va por abajo de la superficie, la unidad en Cristo, la unidad del Espíritu. Eso ya plantea un beneficio para nosotros. Pero partiendo de eso nos va a tocar aprender, hermanos, a tratarnos, es lo que le quiero decir.
Y nos va a tocar aprender a tratarnos como pueblo de Dios. Y nos va a tocar asimilar y aprender que no nos podemos tratar como pueblo de Dios como tratamos a otras personas. Porque aquí tenemos en común otras cosas. Piensa, hermano, que la iglesia es un organismo que vive, habla, se reúne. Las iglesias tomamos posturas, coordinamos, crecemos, nos lamentamos unánimemente, nos gozamos conjuntamente. Las iglesias enseñamos, reprendemos y hacemos muchas cosas juntos. Si no aprendemos a cultivar las relaciones entre nosotros y esperamos poder hacer todo lo que hace una iglesia sin sembrar, cultivar o desarrollar conscientemente nuestras relaciones, no podemos hacer nada de esto. Nada, hermano. Nada. Proverbios 18:24, primera parte, tiene un buen principio. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí ven? ¿Quiere ser amigo? La mayoría de gente que nos acusa que la iglesia le falta amor son los primeros que se termina el culto y se van. ¿Pero por qué nos acusas de que no queremos ser tu amigo? El hombre, dice la Biblia, que tiene amigos, ¿qué ha de hacer? Bueno, muéstrese, hermano. Muéstrese. ¿Quiere comunión? De comunión. ¿Verdad? ¿Quiere amor? ¿Qué? De amor. Expóngase, desarrolle. Lo que pasa es que yo he visto que toda la gente me tiene prevención. Hermano, ¿ha visto su rostro? ¿Ha escuchado su lenguaje? ¿Ha notado que siempre que aborda un hermano es para hacerle un comentario crítico? Si eso es lo que siembra, si eso es lo que cultiva, ¿qué espera tener? Ahora usted me dice, pastor, a mí nadie me toma en serio, pero me lo dice dándome una palma en la espalda. Pues, ¿qué quiere, hermano? La verdad. ¿Y lo tomen en serio? ¿Quiere amistad en Cristo? ¿Quiere relaciones interpersonales? ¿Qué le toca hacer? Cultivar, hermano, cultive. Que usted no va a recibir otra cosa que la que cultive. ¿Ven? Hermanos, yo le doy gracias a las hermanas. Yo ya no tengo hijos pequeños, ¿verdad? El más pequeño ya me pasó. Y todavía me siguen invitando a las piñatas de sus hijos. Gracias. Yo a veces no quiero ir, pero voy. Usted lo hace con amor y yo lo hago con amor. ¿Sabe, hermano? Porque yo quiero al menos estar ahí. Imagino que usted me quiere tener ahí, usted no quiere que le haga amenizada ni verdad, nada de eso. Pero hermano, es que si no hacemos cosas así o semejantes, ¿verdad? Si no me llama y no lo llamo, si no está pendiente o no estoy pendiente, mi pregunta es, ¿qué quiere recoger cultivando eso? Si siempre se sienta con los mismos y comparte con los mismos, no se queje que en la iglesia hay grupos, pastor, porque usted acabó de hacer uno y cultivó uno. ¿Me hago entender, hermanos? El hombre que tiene amigos, ¿qué? Ha de mostrarse amigo. 3 principios que presionan el cultivo de las relaciones piadosas entre el pueblo de Dios. 3 principios que presionan el cultivo de las relaciones piadosas entre el pueblo de Dios. Estoy pensando, hermanos, en no encontré otras mejores palabras para desarrollar esto, pero estoy pensando en cuánta agua se debería represar atrás de este muro para que al final este muro salga disparado por la presión del agua. Me imagino que si el agua llega hasta por acá, le hace presión, pero no, ¿verdad? Y si llega hasta el techo, quizá le hace presión, pero no. Pero quizás si hay
atrás, una represa, que le genere presión, al final, hermano, esta puerta se va a romper. Yo quiero mostrarle brevemente 3 principios que van a presionar el que tengamos relaciones piadosas en el pueblo de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, que producto de esos 3 pesos, como si hubiera una compuerta aquí que está resistiendo, usted le pone 1, todavía no cede. Le pone 2, todavía no, pero le pone 3, vea. Eso va a presionar a que usted y yo tengamos relaciones piadosas en el pueblo de Dios. El contexto de Colosenses es un contexto generalmente eclesial. Esto lo vemos desde el primer versículo, donde dice a los santos, Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es decir, hermanos, la carta ¿a quién fue dada? No fue dada, por ejemplo, a Timoteo, o a Tito, o a Filemón, a personas, sino fue dada a una iglesia. Luego, en el capítulo 3, versículo 9, mire estas palabras, por ejemplo. No mintáis los unos a los otros. O sea que en la mente de Pablo había ¿quién? ¿1? ¿2? No, una iglesia, unos a otros. Es lo que quiero que mire. El 3:11 dice donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Está pensando en la iglesia, en un cuerpo. En el 3:13 dice soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Y entonces, hermano, unos a otros, ¿a quién estaba pensando? No en uno, sino en la iglesia. Y el 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que lo que quiero aclarar es que primero, la carta a los Colosenses es una carta generalmente dada a los creyentes, no individualmente, sino a los creyentes como iglesia. El apóstol Pablo pone el asunto de las relaciones interpersonales en el capítulo 3. Pero note su ubicación estratégica. No empieza el capítulo 3 diciendo, hermanos, perdónense, ámense. No. Las relaciones interpersonales van a venir más adelante, porque él va a dejar que las relaciones interpersonales sean la consecuencia de 3 asuntos que le preceden. El primer asunto que va a presionar las relaciones piadosas entre el pueblo de Dios es el llamado que se nos hace por causa de nuestra nueva posición en Cristo. El llamado que se nos hace por causa de nuestra nueva posición en Cristo. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacer eso? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Y es que, hermanos, si alguien ha sido nacido de nuevo, en las palabras de este texto, si alguien ha resucitado, es decir, si alguien ha muerto pero ha resucitado, es una analogía pues del nacimiento nuevo, entonces, ¿dónde tendrá puesta la mira? Obviamente la mira espiritual, ¿no? ¿En dónde, hermanos? Si usted realmente ha nacido de nuevo, ¿dónde estará su mirada? En las cosas de arriba. En los asuntos espirituales. Nuestra vida estará centrada en los intereses del Señor, en el reino de Dios y su justicia. Los asuntos deben consumir, esos asuntos eternos deben consumir nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros anhelos. Es que hemos resucitado una nueva vida. Ahora tenemos gustos, prioridades
que deben ser aquellos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a nosotros mismos, y en esa dinámica de negación propia, de no satisfacer la carne, vamos a perseverar hasta que Cristo sea revelado en gloria y nosotros con Él. Este es lo que he llamado un peso inicial que va a repercutir en las relaciones piadosas entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Se supone que si hay un conjunto de personas unidas por Cristo, que al ser nacidas de nuevo abrazan los mismos intereses, buscan las mismas cosas, ¿no deberían fluir mejor las relaciones unos con otros? Piense esto, hermano. Y es que si nosotros hemos experimentado lo mismo, que es el nuevo nacimiento, y si se supone que nosotros al experimentar el nuevo nacimiento, ahora todos nosotros estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba, ¿no fluirán mejor nuestras relaciones interpersonales, ya que ninguno de nosotros está buscando lo suyo, sino lo del Señor? ¿No deberían fluir mejor las relaciones a la luz de esta nueva posición en Cristo? Es que ¿por qué vienen los problemas, hermanos? El problema viene cuando cada uno de nosotros empieza a buscar lo suyo. Y entonces imagínense cómo nos vamos a poner de acuerdo. Yo pudiera hacer este ejercicio, no lo voy a hacer. Pero vamos a suponer que cogemos 4 hermanos y se cogen de la mano. Y yo le digo, hermano, tire para el frente. ¿Verdad? Cada uno va a tirar, hermano, para su lado. Porque uno va a querer para allá, el otro para allá. Y dígame, ¿a dónde vamos a avanzar con ese experimento? Pero hermanos, si a todos nosotros les digo, hermanos, conduzcanse hacia el sur o hacia el norte, ¿qué hacen todos? Pues nos cogemos de la mano y vamos ahí. ¿Qué ocurre, hermanos? Dice la Biblia, si habéis sido resucitados, poned la mira en las cosas de arriba. El problema que ocurre en las iglesias es cuando alguno o algunos quitan la mirada de arriba y empiezan a mirar sus propios intereses. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer aquí? El apóstol Pablo llama la atención a 2 hermanas en la iglesia de Filipos, a Evodia y a Síntique. Nadie busca esos nombres para ponerle a las hijas, ¿verdad? Evodia y Síntique. En Filipenses 4:2 el apóstol Pablo les escribe una notita pastoral, muy breve, pero punzante. Le dice el apóstol en Filipenses 4:2, ruego a Evodia, y se lo escribió públicamente, ¿saben? Porque las cosas que pasan en la iglesia, hermanos, son públicas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir que en el Señor. No, las cosas no se hacen a lo Evodia. Las cosas no se hacen a lo Síntique. No, hermanita Evodia, no es según tu sentir. No, hermana Síntique, no es según tu sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. En el Señor. Es que si Evodia tira para allá y Síntique para allá, ni la una sirve ni la otra, el pueblo no es edificado, ellas no son edificadas, Cristo no es glorificado. Pero si ellas se voltean y no van para allá ni para acá, sino para donde dice el Señor, si es que han muerto a sí mismas, han sido resucitadas a Cristo, ambas tienen la mira en las cosas espirituales, Evodia y Síntique se dirigirán al mismo lugar, según
Cristo. En Filipenses 2, 19 y 20, el apóstol Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sí, hermanos, el apóstol Pablo miró en su tiempo y dijo: ¿a quién les envío a los filipenses? Si éste está buscando su propio ministerio, si éste está buscando su propio plan, ¿sabe a quién buscó? A Timoteo. ¿Por qué? ¿Qué dice? A ninguno tengo del mismo ánimo que se interese por vosotros. Por vosotros. ¿Por qué a veces los malos tratos entre el pueblo de Dios? ¿Por qué a veces hay desplantes o defraudaciones? Porque dejamos de buscar las cosas de arriba y nos empecinamos a buscar lo nuestro. Y a veces lo nuestro pecaminoso. Queremos buenas relaciones, ¿verdad? ¿Qué nos toca hacer, hermano? Poner la mira allá. Es que a mí me parece el A, a mí me parece el B. No, hermanos, con todo respeto, es lo que diga Cristo. Y verá, hermanos, que muchos problemas se van. El segundo principio que presiona las relaciones piadosas son los deberes que tenemos al haber sido objeto de la transformación espiritual. El segundo principio que presiona relaciones piadosas entre el pueblo de Dios son los deberes que tenemos por causa de la transformación espiritual de la que hemos sido objeto. Colosenses 3, 5 al 10 nos da este principio. Hermanos, en el Edén, cuando todo estaba bien y perfecto, ¿qué cosa dañó las relaciones interpersonales? El pecado. El pecado, hermanos, trastornó nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y dañó hasta nuestra relación con la naturaleza. ¿Lo sabía? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Ahora esta creación se le va a levantar y así le va a tocar dominarla por la fuerza, o si no, mire. El creyente no es solo llamado a recordar que en Cristo tiene una nueva posición como hijo de Dios, sino que también, hermanos, esa misma obra empieza una obra de transformación espiritual en su corazón. Los creyentes nacidos de nuevo, después de haber nacido de nuevo, empezamos a ser objetos de esa transformación, de esa obra que transforma nuestra vida del pecado a la santidad práctica. Lo que le quiero decir es que Cristo no solo salva penalmente a los hombres de sus pecados, sino que los salva de forma experimental de ellos. El Señor no solo nos salva penalmente del pecado, sino que empieza una obra de salvación experimental del pecado. Note cómo el apóstol dice esto, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En estos textos, el apóstol le recuerda el negro pasado de algunos de los colosenses. Mire de dónde trajo el Señor a muchos de ellos. ¿De dónde? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Lo que podemos llamar esos pecados groseros.
esos pecados escandalosos. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice, qué bien. Pero me parece que el apóstol vio algo en los colosenses, que se contentaron con haber renunciado y haber muerto a esos pecados escandalosos y se empezaron a dar libertades con los pecados, llamémosle comunes o más pequeños. Por eso dice, note, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Qué le parece estos pecados? No son los grandes, ¿verdad? Oh, no. Somos los colosenses, el Señor nos rescató del pecado. Sí, pero también deberíamos estar haciendo morir, ¿qué? Esas pequeñas cosas como la ira, el enojo, la malicia, la mentira entre nosotros. Quizás con el tiempo los colosenses sabían o no veían la necesidad de lidiar con los pecados menores. Estos pecados eran cotidianos, pero hermanos, no menos graves. Estos pecados narrados en los versículos 8 y 9 son los pecados comunes, ocurren a diario, pero que sin duda deben ser tan mortificados como cualquier otro pecado. Ni los grandes y visibles, ni los pequeños o comunes deben ser permitidos en el pueblo de Dios. La iglesia es un conjunto de personas que buscamos en común las cosas de arriba, no las nuestras ni las de la tierra, pero somos un grupo de personas que han sido salvas y están siendo sacados de sus pecados, de manera que ninguno tiene que vivir para satisfacer sus pecados. Ahora, ¿por qué vienen los problemas en las iglesias? Porque hermanos no quieren mortificar los pecados pequeños como mortifican los grandes. Por eso ocurre malos tratos entre nosotros, porque Dios no quiera. Aquí todos nos estamos cuidando de, por ejemplo, no codiciar la mujer del prójimo, ¿verdad? Sí. Oh, no. Aquí nos estamos cuidando de que usted no me aire tanto que yo lo mate, ¿verdad? Este está. No. Lo grande. Pero hermanos, ¿por qué hay problemas en las iglesias? Generalmente no por adulterio, digo generalmente, no por asesinato, no por robo, pero por los roces y fricciones entre hermanos que no quieren mortificar la ira, la malicia, el celo, el orgullo, el individualismo. Por eso las iglesias no tenemos buenas relaciones interpersonales. Imagine, por ejemplo, un hermano que no mortifique su ira, o su orgullo, o su ánimo ventajoso, o su gritería, o su mentira, o su malicia. El creyente que se niega a mortificar sus pecados, o que es liviano en esta tarea, no solo es tropiezo para él mismo, sino para quienes los rodean. Primero los Corintios 11 se nos señala, entre otras cosas, las debilidades de los corintios, que aún para los asuntos de culto estaban expresando sus pecados. En el versículo 17 se encuentra esta reprensión: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué el apóstol le dice a una iglesia, no los alabo? Cada vez que se congregan para lo peor. Qué cosa dura. ¿Por qué les dice esto? Versículos 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Enuméreme al menos 3 pecados comunes que usted vio aquí, en la iglesia a los Corintios. ¿Qué pecados comunes? ¿Perdón? Bueno. Hermanos, ¿vio un aliento a orgullo? Es decir, aquí está la cena. Entonces, ¿qué hacen? Todos corren a ser el primero que se sirve. Eso pasó en los Corintios, ¿verdad? Aquí no pasa. Aquí hay un individuo que no ha aprendido el principio, considerar a los demás como superiores a vosotros mismos. Aquí estamos entre iglesia, ¿verdad? Ustedes me aman. Bien. ¿Cuántas veces usted mismo me ha dicho, ¿y por qué no nos servimos primero los varones y luego las mujeres? ¿Y por qué las mujeres creen que deben ir primero? ¿Ve? Evodia para allá y Cinti que para acá. Evodia primero y Cinti que quiere primero. Por eso hay problemas, porque no mortificamos los pecados pequeños entre nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho, si hay un asunto entre hermanos, la primer persona con la que debería tratarlo es ¿con quién? Con el hermano. Pero usted viene a mí primero. ¿Por qué? Porque se niega a mortificar el pecado del chisme y de la crítica. Porque usted quiere que yo me ponga de su lado en vez de usted lidiar con el pecado de su hermano. Porque usted ni siquiera me busca para pedir consejo, sino para enterarme. Huimos de la fornicación, está bien. Huimos de la lascivia, está bien. Huyamos de la malicia también, del chisme, del comentario, del desplante. De eso también hay que huir. ¿Qué segundo principio presiona? Que es que el Señor nos está transformando. Las relaciones entre el pueblo de Dios son posibles entre tanto sus miembros carguen su corazón con el deber de mortificar los pecados, pero todo pecado. Y finalmente, y con esto termino, hermanos, tercer principio que presiona las buenas relaciones entre el pueblo de Dios, y es la consideración que nos viene por ser incluidos en el cuerpo de Cristo. La consideración que nos viene por haber sido incluidos o incrustados en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que por un lado debemos desvestirnos del viejo hombre, por otro lado vestirnos del hombre nuevo. Los creyentes debemos estar al tanto de lo que Dios está logrando con nosotros. Al momento de venir a Cristo, nuestra ciudadanía cambió. En Filipenses 3:20 dice la Escritura que nosotros ahora tenemos una ciudadanía celestial. La iglesia es una familia particular, porque en la iglesia no formamos parte por otro motivo más que nuestra filiación en Cristo. ¿Me hago entender? Mire, hermanos, esta no es la iglesia ni de los Pérez, ni de los González, ni de los Casallas, ni de los Duque, ni nada de esas cosas. No.
aun si Dios nos permitiera a todos ser primos y tíos, ¿verdad? Hermanos, papás, tíos, por ejemplo, no formaríamos parte de esta iglesia en virtud de nuestro apellido. En esta iglesia no cabemos por ser colombianos. En esta iglesia no cabemos por ser profesionales o por no serlo. En esta iglesia no cabemos por el estrato que tengamos. Hay una cosa que está por encima del apellido, de la familiaridad, de su profesión, nacionalidad, condición, y lo dice Colosenses 3:11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. ¿Qué nos identifica aquí? Que Cristo es el todo en todos. ¿De qué forma esta consideración presiona las buenas relaciones? Usted debe considerar, hermano, que cuando fue resucitado en Cristo, entra a formar parte de un cuerpo variado, de procedencias diversas, compuesto de personas distintas, pero donde Cristo es lo único que nos identifica. Qué desafío es ser iglesia, ¿no? Póngase a pensar lo difícil que debió ser para las iglesias del primer siglo tener un grupo de judíos entrenados a pensar en las festividades judías, en una dieta específica, ¿verdad? En atuendos específicos, y compartir una misma iglesia con gente que no tenía ni idea de lo que era eso. No es como nosotros, hermano, que entre nosotros, ay, yo no como verduras, ay, no, yo no esto, ay, a mí no me gusta lo dulce, ay, no era eso, hermanos, sino que en la primera iglesia se sentaba a comer un individuo que desde niño fue entrenado a pensar y razonar que había alimentos inmundos, pero que ahora al venir a Cristo tiene al lado un hermano comiendo un alimento que él fue entrenado a pensar que fue inmundo. Y entonces no es un asunto de paladar, hermanos, era un asunto profundamente religioso, era un asunto de conciencia. Y sabe que el Señor le dice, aquí en la iglesia, no es si es judío, no es si es gentil, es si está en Cristo. Hermanos, hay tantas cosas que nos van a pesar porque ninguno de nosotros fue criado igual. Nosotros estamos entrenados a comer cosas distintas, tenemos providencias distintas. Usted a veces me cuenta una historia de su vida, que mientras usted estaba en la calle vendiendo dulces, yo estaba en mi casa tomando chocolate caliente. Si quiere pensar que yo fui un niño consentido, sí. Lamento si usted a los 8 o 10 años estaba cargado con un bulto de papa, no sé, Pero hermanos, aquí, al venir a Cristo, yo me despojo de eso y usted se despoja de lo suyo, porque esta iglesia no es de los mimados ni de los pobres, esta iglesia es de Cristo. Y esta iglesia no es de jóvenes, ni de adultos, ni de niños. Esta iglesia es de Cristo y de los que creen en Él. Esta iglesia no es de los profesionales o de los que no lo son. Esta iglesia es de Cristo y debemos aprender a relegar el ser judío o el ser griego o el ser bárbaro o el ser escita. Porque aquí, hermanos, somos uno en Cristo, donde Él es el todo en todos. El plan de Dios es que su iglesia tenga ese componente multifacético, multicultural, multipersonal, donde únicamente nos encontramos en Cristo, no en costumbres, no en cultura, no en providencias, sino en Cristo.
Y esto nos va a presionar a sabernos tratar, hermanos, unos a otros. Porque nos encontraremos procurando hacer todo como dice la Biblia, y no como usted fue criado, ni como yo fui criado, ni su cultura, ni mi cultura, ni su estrato, ni mi estrato. Cuidado, hermanos, y con esto termino porque ya estoy cansado de hablar así. Cuídese de presionar una unidad en la iglesia por las providencias iguales que usted tenga con los demás hermanos. Cuídese de fomentar una especie de unidad, no en Cristo, sino en esas cosas anexas. ¿Cómo qué? Aquí nos hacemos las madres de niños pequeños. Mi pregunta es, ¿esa unidad está basada en qué? Entonces aquí nos reunimos las mujeres de la mediana edad. Y aquí hombres jóvenes y aquí adolescentes. Esa es una unidad superficial. Cuídese, porque en esta iglesia eso no, en esta ni ninguna, eso debe pesar. Aquí somos uno en qué, en que todos tenemos hijos, no, o en que todos somos solteros, no, o en que todos somos de la mediana edad, no, o en que todos somos jóvenes, no. ¿Qué nos une? Cristo. ¡Que se vea eso! Si no nos esforzamos en cultivar relaciones bajo Cristo y su palabra, resultaremos, en el mejor caso, haciendo pequeños grupos de identificación en la iglesia y en su peor caso, presionando la comunión sobre asuntos humanos. Sea cual sea el caso, eso sería dividir la iglesia. Esa facilidad con que compaginamos, nos unimos y tenemos comunión justamente con el que comparte la misma providencia que nosotros, o la misma edad que nosotros, o las mismas condiciones de nosotros. Eso es algo raro, perjudicial. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay judío ni griego, no hay soltero ni casado, no hay con hijos ni sin hijos, no hay profesional o no profesional, no hay de estratos, no hay de culturas. Somos de Cristo y Cristo aquí es el todo en todos. ¿Necesitamos fomentar mejor nuestras relaciones interpersonales? Sí, mis hermanos, bienvenidos a la serie. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.